La crisis alimentaria continúa e incluso empeora. El tercer jinete del apocalipsis es el hambre y cabalga un caballo negro. En su mano lleva una balanza con la que pesa el trigo y mide el hambre de los desdichados. Junto a la muerte, la guerra y la peste, la Biblia nos dice que el hambre someterá a la humanidad justo antes de la segunda venida de Cristo. Incluso quienes no son cristianos no pueden dejar de ver que esos jinetes han dominado vastas áreas del planeta desde siempre. Las hambrunas se han sucedido en el Cuerno de África y en el África subsahariana desde hace décadas, mientras el resto del mundo solo hacía tímidos esfuerzos por aliviarla. Pero hoy el hambre amenaza con extenderse a regiones inimaginables como Europa Occidental o los mismos Estados Unidos. Quédate con nosotros en Economista Global y conoce más detalles sobre la grave escasez alimentaria que empeora. Aumenta el hambre en el planeta. En la introducción mencionamos las regiones del mundo en las que el hambre es endémica. Pero esa crisis ya está presente en el Reino Unido, por ejemplo, un país que es miembro del G7. El Programa Mundial de Alimentos, WFP, por sus siglas en inglés, estima que 349 millones de personas en 79 países enfrentan inseguridad alimentaria aguda en este momento. Eso representa un aumento de 200 millones de personas con respecto al periodo prepandemia y significa que esas personas enfrentan la amenaza vital de no ser capaces de una alimentación suficiente. Pero la crisis de la comida tiene otras manifestaciones, la peor de ellas en la hambruna. Los expertos en salud pública determinan la hambruna por medio de la tasa de muerte diaria y el porcentaje de niños desnutridos. El WPF cree que 49 millones de personas están al borde de la hambruna en el mundo. Ese cálculo incluye casi 900.000 personas en países devastados por la guerra como Afganistán, Etiopía o Yemen, que ya experimentan hambruna. Otra manifestación del hambre es la desnutrición, que consiste en la incapacidad para consumir las calorías diarias mínimas de forma permanente. En este momento la ONU calcula en 900 millones de personas quienes padecen desnutrición. A principios de este siglo, esa cifra alcanzaba los 800 millones de personas, que cayeron a 200 millones hace poco más de una década. Pero durante la pandemia, el hambre global comenzó a aumentar. Ya en el pasado, civilizaciones enteras desaparecieron cuando afrontaron escasez de comida y agua. Algunos de esos eventos fueron causados por la naturaleza, pero el hambre de hoy fue causada por el hombre. El hambre como arma de guerra. La invasión Rusia a Ucrania trastornó la economía en tres frentes que no se habían recuperado del todo luego de la pandemia: la energía, las cadenas de suministro y la comida. Los dos primeros tienden a normalizarse a medida que Europa consigue gas y petróleo con otros proveedores, mientras que los países occidentales relocalizan aceleradamente las cadenas logísticas. Pero la producción y el costo de la comida son más difíciles de corregir. Antes de la guerra, Ucrania y Rusia eran graneros mundiales que ocupaban los primeros lugares en la producción de trigo, semillas de girasol y cebada. Pero con la agresión de Moscú, la producción ucraniana casi se interrumpió del todo. Por su parte, las sanciones a Rusia dificultan el comercio de ese país, salvo por el que tiene con un puñado de países, al mismo tiempo que dañan su productividad al no poder reemplazar equipos. Como si semejante golpe a la producción mundial de alimentos fuese poco, resulta que ambos países son piezas claves en la fabricación de fertilizantes. Con la guerra a punto de entrar en su segundo año, los fertilizantes escasean en el mercado global desde hace meses. No muchos piensan en ellos cuando saborean una hamburguesa o cuando toman el café de la mañana, pero los fertilizantes hacen que esas comidas y bebidas sean posibles. Pero lo peor es que, al igual que el combustible, Putin está usando la comida y los fertilizantes como armas de guerra. Primero robando cosechas almacenadas antes de la guerra, luego abriendo y cerrando el paso de barcos graneleros por el Mar Negro para presionar a Kiev a que negocie. El efecto dominó que causa el hambre global. La guerra en Ucrania solo fue el primer disparador del hambre. Sabiendo que los campos rusos y ucranianos producirían menos, otros países empezaron a prohibir la exportación de comida y fertilizantes. Tal es el caso de la India, que prohibió la exportación de sus granos para almacenar suficiente para su propia población. Como si no fuesen suficientes todos estos factores,
el cambio climático se suma para dañar las cosechas en ciertas partes del mundo, con el agravante de que la industria de fertilizantes tiene una huella ambiental que empeora la emisión de gases de efecto invernadero. Un estudio de 2022 encontró que por cada grado Celsius que aumenta en el termómetro por culpa de la actividad humana, también aumenta en casi 2% la inseguridad alimentaria grave. Tu calidad de vida se esfumó. Incluso allí donde no hay hambre, los precios de la comida trastocaron la vida de millones. Hace apenas 2 años, ir al supermercado en las economías avanzadas era como una fiesta, pero eso que se daba por sentado se acabó. Hoy, en Estados Unidos, es difícil comprar hasta huevos. Ese producto sobre el que no se pensaba mucho y solo se pasaba por la caja, hoy escasea. Y aunque nos han dicho que todo se debe a un brote de gripe aviar, lo cierto es que los huevos también muestran cómo el hambre actual es el resultado de múltiples factores. La primera causa de la escasez de huevos fue la resistencia de los supermercados a pagar más, incluso cuando la gripe aviar no estaba en su máximo. Cuando volvieron a los anaqueles, ya los peores huevos eran más caros que los mejores huevos del año pasado. Lo mismo se extiende a toda la compra. Todos los ingredientes de una dieta saludable han aumentado entre un 50 y un 150% más, al menos en Estados Unidos. Algunos se sienten robados al salir de los supermercados. Y lo cierto es que para salir de esta situación, antes habrá que pasar por una deflación, que puede ser más o menos profunda, pero que es inevitable. La ecuación es sencilla. La única forma de bajar la inflación es subir las tasas de interés, y eso ocasiona que la economía se enfríe cuando la gente compra menos, pero al mismo tiempo hay despidos y recesión. El precio de la comida bajó, pero no es suficiente. Es cierto que la inflación, al menos en Estados Unidos y la eurozona, se ha moderado, pero en ambas regiones los precios de la comida siguen estando casi un 10% más caros que hace un año. Por otra parte, incluso con el enfriamiento de los precios, estos no se reparten de manera homogénea en todo un país, por lo que, por ejemplo, los consumidores de Baltimore pagan casi el doble que los de Washington, D.C. Además, está la incógnita sobre cuánto durará el frenazo en los precios. Hace un año la Fed se equivocó al valorar la inflación como pasajera. No lo fue y su tardanza en actuar llevó al país a este punto. Hoy, el mismo Banco Central está mostrando signos de que cree que la inflación no caerá tan rápido como desearía, por lo que se mantiene subiendo las tasas de interés. Mientras, los compradores de los países en los que todavía no hay hambre no solo están cambiando qué compran, sino que están comprando menos. Aún así, esos consumidores son afortunados cuando los comparamos con los de ciertas partes de África, América Latina y Asia, quienes no pueden comprar nada y dependen de una ayuda que no llega para comer. Las mismas organizaciones de la ONU que monitorean la escasez de comida advierten que el hambre causará levantamientos alrededor del planeta. Algunos ya comenzaron como Sri Lanka, donde el gobierno se hundió luego de quebrar en parte por desastrosas políticas agrícolas, pero también por la escasez de fertilizante. De no corregirse la tendencia actual, veríamos gobiernos caer en todas partes, incluso dentro de los países ricos. En otros lugares, la presión migratoria por hambre aumentará hasta crear enfrentamientos como los que acontecieron a la caída de Roma, justo antes de la Era Oscura. Es todo por ahora en esta entrega de Economista Global, tu canal para las buenas inversiones, los negocios o simplemente aprender un poco sobre finanzas y economía. ¿Te ha sido útil el video? ¿En tu país, estado o región ya se siente la crisis alimentaria? Coméntanos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de las notificaciones. Si te gustó el video, déjanos tu like y déjanos tus comentarios. Comparte el enlace de este video con tus amigos y contactos para que ellos también conozcan los detalles sobre cómo la crisis alimentaria continúa e incluso empeora. ¡Nos vemos pronto!